Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz. Ayer tuve el honor, la alegría de celebrar con Jonathan Ramos y todos sus compañeros los 50,000 ya participantes de su programa, todos los seguidores que tiene en su canal de YouTube, Jonathan Ramos. Y pues ahí resulta que un señor que no tenía yo el gusto de conocer, dijo que pues no se sabe muy bien si la cultura maya existió realmente, qué fue de ella, cuándo empezó, cuándo terminó. Y sin embargo, la cultura maya sigue hasta la fecha. Es Patricio Lons, así que con mucho cariño dedico este programa al señor Patricio Lons, eh, para quien voy a leer especialmente, bueno, para todos ustedes, pero también para él. Ay, perdón, se me caen mis libros. Voy a leer pues unos largos fragmentos sobre la cultura maya, tomados de la historia de la guerra de castas de Yucatán, de Apolinar García y García, abogado e historiador. Este es un facsímil de su libro original, publicado en 1865 y dedicado a Maximiliano y Carlota, porque él, defensor de los indígenas mayas, siendo hijo de españoles, defendió aún así a los indígenas mayas. Y miren en qué circunstancias, y no negando la realidad de su cultura, con algunas supersticiones y cosas que podían ser extrañas para los españoles. Sin embargo, hay detalles muy importantes a tomar en cuenta. Miren, para que sepan un poquito quién es Apolinar García y García. A los 10 años de edad comenzó a sufrir los estragos de la guerra de castas de Yucatán. Desde entonces comprendió que ni la colonia ni el México independiente habían acertado en sus intentos por lograr el orden social entre indios y blancos, como se llamaba a los distintos pueblos al referirse a originarios y extranjeros o hijos de extranjeros nacidos en México. El hecho es que la defensa de los pueblos originarios de Yucatán fue la causa que dejó huérfano a Apolinar García y García a los 12 años de edad. Y movido por el genuino deseo de comprender a los mayas en su lucha violenta, el pequeño Apolinar se introdujo en las poblaciones rurales para estudiar a los indígenas, sus creencias, idioma, usos y costumbres. Así que para cuando llegaron Maximiliano y Carlota de visita a Yucatán, ya tenía preparado este documento nutrido con las experiencias de 18 años de guerra. Tanto así que la obra publicada en 1865, incluidas ilustraciones, fue dedicado por el autor Apolinar García y García, Maximiliano y Carlota, con la esperanza de que durante su imperio lograran la pacificación de los pueblos y la armonía social, otorgando a los indígenas el máximo respeto a sus derechos humanos y con una ley hecha especialmente para ellos al alcance de su cultura y cosmovisión. Hay que decir también que los pueblos originarios de México, especialmente los mayas, no solamente tienen lo que podríamos nosotros aplicar a cualquier cultura, cosmovisión, ¿no? Cómo entienden la vida, cómo entienden el universo, cómo entienden a Dios, cómo entienden el sistema familiar, el sistema de gobierno, sino que tienen también audiovisión. Audiovisión. Ellos a través de la escucha, hay comunicación. La comunicación para ellos es sumamente importante. Desde la comunicación no verbal, con gestos y movimientos del cuerpo, con actitudes, y también la escucha de los ríos, la escucha de las aves, la escucha de las casas, del ambiente que hay en una casa, en un lugar. Son sumamente escuchas, son muy contemplativos. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Para empezar, creo que es importante saber que hoy, antes de leerles estos fragmentos, hoy
en la cultura, en el mundo maya, esta es información de la Universidad Autónoma de Yucatán, hablan maya 520,440 personas tan solo en Yucatán. De ellos, solo maya, 40,355. Y yo conozco un pueblo donde hablan solo maya, que es Chancenote. Bueno, ya los niños ya están aprendiendo español, pero sobre todo ahí se habla puro maya. Campeche, 71,247 personas hablan maya, 4,197 solo maya. En Quintana Roo, 123,146 hablan maya y solo maya, 10,052. Entonces, bueno, tenemos casi 1,000,000 de personas en total en la península de Yucatán que hablan maya. Pero mayas, que también, y muchos de ellos, la mayoría monolingües, son los mayas de Chiapas, por ejemplo, que son los celtales, tzotziles, topolabales, y también maya hablan en Guatemala, por ejemplo, los que son mayas quiché. Entonces, Rigoberta Menchú es maya. Entonces, todo esto lo digo porque es importante reconocer. El tema de ayer fue la hispanidad. No voy a meterme mucho en eso, pero sí quiero aportar algunos elementos que nos pongan en la realidad para que se entienda que pensar en la hispanidad sin tomar en cuenta lo que hay es muy difícil y lograrlo muy complicado. ¿A qué costo sería eso, no? ¿Y con qué fines? Entonces, dice, la época que abrazan los años de 1835 al 47 presentan un cuadro tristísimo de muy frecuentes trastornos públicos, porque ya se está anticipando con esta advertencia al tema de la guerra de castas. La parte más abundante de estas producciones se refiere a todo lo que producían los mayas en Yucatán. La parte más abundante de estas producciones y de mejor calidad de terrenos es la que tienen ocupada los indios rebeldes, en cuyos bosques se ocultan fácilmente. La explotación ventajosísima de estas producciones, principalmente en el ramo de maderas y en la fertilidad de terrenos, ha sido un aliciente poderosísimo que ha hecho olvidar a muchos súbditos de la colonia vecina de Belice el derecho que tiene la nación mexicana de ser respetado su territorio y no hacer ocupaciones usurpatorias, como las que han hecho de una parte considerable del suelo yucateco, en que licenciosamente han plantado ingenios para explotar cuanto han podido. Los que venían de Belice, que eran colonia inglesa. Para estas usurpaciones han tenido en cuenta que ocupados los yucatecos, a ejemplo de los demás mexicanos, en sus disensiones intestinas, tiempo les faltaba para combinar sus intrigas. Los gobiernos reconcentraban su cuidado en eludir esas intrigas de sus oposicionistas para conservarse en el poder. Nunca dirigían la vista más allá ni examinaban si habían sido o no traspasados los límites territoriales para entablar reclamaciones enérgicas. Y si llegaba al caso de alguna reclamación, era tan tarde que el usurpador se había formado su fortuna y hasta había vendido el ingenio a otro menos escrupuloso que él. Esta apatía de los gobiernos les hacía formar este cálculo. Contra eso a los usurpadores ingleses que venían de Belice. Con 3 o 4 años que aprovechen sacar maderas y cultivar los montes, hago mi fortuna. Aunque después tenga que abandonar mi posesión usurpada, nada habré arriesgado. En caso de reclamación alguna, bastará al impotente gobierno mexicano para darse por satisfecho el que yo diga que me he equivocado creyendo que labraba en tierras inglesas. Lo que yo hubiese adquirido en su daño será mío y siempre mío. Mal puede llamarme usurpador el que para hacerme reclamaciones viene vestido con las ropas de su vecino. Adelante. La verdad, por amarga y desgarradora que sea, debe ser confesada por todo hombre bien intencionado. Nada se consigue con negarla cuando es un foco de luz imperecedera que se hace conocer en medio de la densa oscuridad de los tiempos.
Con este convencimiento preciso es confesar que en nuestros motines intestinos se ha tenido como una habilidad el apoderarse de las cosas ajenas a viva fuerza. Y bueno, mientras leemos esto, de verdad que todo ese pasado parece al momento actual, ¿no? Cuando todavía hay lucha de imperios, lucha de poderíos, el afán de acaparar terreno. Entonces, se ha llamado tonto al que más ha respetado la propiedad. Así se considera al católico débil, ¿no? El católico es débil porque vive las bienaventuranzas, pero para vivirlas hay que ser realmente muy fuertes porque dichosos los que sufren la persecución a causa de la justicia, porque han luchado por la justicia. Eso es de un espíritu fuerte. Entonces, el perdedor no es de ninguna manera alguien, o sea, el que parece que pierde, no pierde, sino que gana libertad por haber luchado por la justicia. Y se necesita ser muy fuerte. Más es de esperarse que cese la usurpación de terrenos yucatecos, porque el día se aproxime, escuchen, dice Apolinar García y García al comentar esta realidad de que venían los ingleses a usurpar las tierras yucatecas. Más es de esperarse que cese la usurpación de terrenos yucatecos, porque el día se aproxima en que fijen para siempre los verdaderos límites de Yucatán con la vecina colonia de Belice, haciéndose respetar enérgicamente los que se establezcan para, de esta manera, el derecho internacional deje de ser entre nosotros un sarcasmo, como ahora tal vez. Y el inmutable principio de dar a cada uno lo que es suyo sea religiosamente observado individual y colectivamente. Permítaseme, antes de dar fin a este discurso preliminar, hacer algunas explicaciones para desvanecer erróneos conceptos que en el público se han vertido. Y sigue. Bueno, hay muchas consideraciones muy interesantes de la historia de los mayas, los yucatecos y los ingleses en ese asunto relacionado con las tierras, las posesiones de tierras, la producción, el comercio. Pero luego seguimos con lo demás. Dice, refiriéndose a la descripción que hace de los indígenas mayas. Hay un detalle interesante. Las mujeres son siempre como en las otras razas de menor estatura y más propenden a engrosar que a conservarse delgadas. Hay una circunstancia digna de notarse. En todos los asuntos del indio, ya sea para alegar sus derechos ante la justicia, ya sea para poner queja contra alguno, ya se dirija a su amo mayordomo o a su párroco, siempre la mujer es la que lleva la voz la que lleva la voz, rebate y discute y se acalora en la defensa del marido, mientras éste permanece con los brazos cruzados y la cabeza inclinada, con la que solo hace algún ligero movimiento afirmativo a las razones que la mujer va exponiendo, con esa fraseología tan expresiva y gutural de la mujer maya. Entonces ahí también nótese, ven que he dicho que en México hay matriarcado, bueno, pues desde entonces ya se ve en los pueblos originarios que efectivamente hay matriarcado y cuidado con eso, ¿no? Son generalmente desconfiados. Su desconfianza sube de grado cuando tratan con algún individuo de raza blanca, sea quien fuere. Tienen una frase que revela esa desconfianza, de igualé, quiere decir, así será. Así es como responde el indio a cualquiera narración que le haga un individuo de distinta raza, por más caracterizado que sea, y por más ostensible que sea el hecho que le refiere. Cuando la narración la recibe de otro de su raza y mayor en años que él, usa la frase deitat, que quiere decir, así es mi padre. Cuando el narrador es un contemporáneo suyo, usa la otra, dei invet shivil, que quiere decir, así es, hombre como yo. Ahora,
Son muy aficionados a la caza y tienen una puntería envidiablemente certera. En este ejercicio, y generalmente en todos los del campo, deja ver el indio una inteligencia clara, mucha astucia y un raciocinio demasiado robusto. Esto me hace no opinar con los que le niegan la posibilidad de adquirir conocimientos científicos. Me dirán que ese notable conocimiento del campo es adquirido a fuerza de hechos repetitivos, como aprendería un mono a torcer un hilo, porque nacen, crecen y envejecen en los ejercicios agrícolas, dirían los que desprecian a los indígenas. Pero esto no es verdad, porque se conocen hombres blancos que nacen y crecen en el mismo ejercicio y llegan a 50 años y no son tan conocedores del campo como un indio a los 20. El indio, cuando va al campo, no tiene la vista fija, todo lo observa, todo lo inspecciona, medita, compara un árbol con otro, ve que aquel tumba las hojas, el otro presenta sus flores, tal insecto que se presenta, esta ave que canta o que está formando su nido, tal hormiga que emigra, tal hierba que nace. De todas estas cosas saca provechosas lecciones, pues con ellas marca la proximidad de esta o de aquella estación, ser ya tiempo de sembrar este o aquel grano. Cuando el cosh da continuados gritos, un pájaro cosh da determinados gritos, el indio asegura la proximidad de fuertes vientos al norte y es una cosa segura. Sin embargo, de lo mal que se alimentan, se conservan por regular robustos. Muy rara vez padecen de enfermedades venéreas. No encanecen, sino cuando son octogenarios. En el importantísimo punto de la civilización de la raza indígena, muy poco, o mejor dicho, nada se ha adelantado si se atiende a los 3 siglos que han transcurrido desde que el adelantado Montejo lo sujetó al trono español hasta nuestros tiempos. La capitulación celebrada por don Francisco de Montejo con el emperador don Carlos V y su madre doña Juana está fechada en Granada a 8 de diciembre de 1526 y su viaje lo emprendió el año siguiente sin haberse fijado el mes y el día de su salida. Y dice, no ofrecen sacrificios humanos, pero sí hacen ofrendas y comidas de bebida y comida a sus muertos o a sus dioses, a las deidades. A las deidades. Los pueblos originarios de México eran monoteístas, pero tenían deidades que eran súbditos del gran dios, del dios desconocido, de hecho, como lo llaman Netzahualcoyotl. No es bastante para tenerlos como ilustrados en punto de religión cristiana el enseñarles en su lengua el Padre Nuestro. Ayer decían en esta reunión que tuvimos en YouTube, en el canal de Jonathan Ramos, que pues la colonia les enseñaba el Padre Nuestro en su lengua, en la lengua originaria de cada pueblo, y les enseñaban pues las oraciones y a leer la Biblia en sus idiomas y así. Pero dice, el enseñarles en su lengua el Padre Nuestro no es de ilustrados y demás, y todas las demás oraciones del Padre Ripalda. La sublime doctrina del crucificado no les pudo ni les puede ser enseñada con la latitud que exige tan interesante y tan santo dogma en su idioma mayo. Por más esfuerzos que hayan tenido en aprenderla, los conquistadores nunca pudieron adquirir tanta perfección que les proporcionase la facilidad de hablarles con extensión y elocuencia de las creencias que debe profesar un verdadero cristiano. Aún en nuestros días palpamos la dificultad de pronunciar y expresarnos correctamente en la lengua maya. No faltará quien diga que hubiera sido un trabajo demasiado improbo proponerse enseñarles la lengua española. A mi juicio, no lo era menos aprender su idioma. Quiero conceder a esta raza más torpeza de la que tiene y que para conseguir posicionarla del idioma español se hubiesen empleado 2 siglos. Ya hubieran más de 100 años transcurridos de una fácil comunicación con ella y por consiguiente con mayor idoneidad para recibir una sólida ilustración.
Lo que pasa es que tampoco valía la pena, ni nadie quería perder su lengua, porque es la lengua, de hecho, el derecho internacional reconoce a un pueblo indígena a través de su lengua y es un requisito indispensable para recibir cualquier trato preferencial como pueblo originario, el que conserven su idioma. Desde entonces, de manera intuitiva y además por el preciadísimo valor poético, filosófico y espiritual de su idioma, se resistían a aprender cualquier otro idioma. Porque las palabras no solamente mencionan las cosas, sino la intención con las que se dicen, con las que se habla de las cosas, ¿no? El propósito de la comunicación, el objetivo de la comunicación. Entonces, vamos a seguirlo leyendo y entendemos un poquito más al respecto. Con su idioma, el indio ha conservado sus antiguas creencias, sus costumbres, su índole humanitaria. De la ilustración social no tiene el indio ni aún noticia, no. Su índole antihumanitaria, pero esto lo está diciendo un hijo de españoles, porque pues quizás se refiere a esta desconfianza que tenían los indígenas con respecto a los blancos, como se mencionaban en esa época, indio, blanco. Una prueba de esta verdad se obtiene con solo situarse en los pueblos habitados únicamente por indios. Y es que menciona dos pueblos que no sabría pronunciarlos. A ver, Tishkokok y Quimbilá. Tishkokok y Quimbilá y otros que conozco. Las calles son unas veredas cubiertas de zarzales señaladas por acotamientos, cercas de palos que revelan la naturaleza de la indolencia del indio. O sea, se protegían muchísimo con cercas. La ilustración religiosa ha debido recibirla del clero. De esta debía esperarse el resultado de dulcificar su índole, morigerar sus costumbres y hacerlos más sociables y humanitarios, pues mientras más religioso, cristiano es el hombre, es tanto más humilde y comunicable. Los párrocos, como directores más inmediatos de los indios, debieron poner término a todas sus creencias extraviadas, doctrinándolos con afán. Se refiere como creencias extraviadas, pues a estos ritos que ellos hacían, ¿no? Y algunas supersticiones. Por desgracia, ha sido todo lo contrario. Casi puede decirse que tuvieron estudio en conservarlos en su ignorancia. Los párrocos tuvieron estudio en conservarlos en su ignorancia para así mejor aprovecharse de ellos abusando de ese gran ascendiente que se nota existir del estado clerical y principalmente el monástico sobre los individuos de la raza indígena. Si el clero se hubiese propuesto cumplir con su santa misión, si hubiese observado estrictamente las prescripciones de los concilios con relación a la conducta que debían observar con los indígenas, esta raza estuviera en el día notablemente adelantada en la ilustración y con ella cambiada su índole y costumbre. Entonces se refiere al Concilio 1 y 2 mexicano, página 387, con el lema de avisos para la acertada conducta de un párroco en la América. Y entonces viene toda una lista enorme de las órdenes que se envían desde España para las conductas de un párroco. Entonces, por ejemplo, me voy a saltar muchísimos porque es muy largo, ¿no? Pero aquí dice, ¿cuántos infelices feligreses han fallecido sin el auxilio de sus párrocos? Porque al irles a llamar se han hecho tardíos en acudir unas veces por pretestad enfermedad, otras por esperar se arme su coche caleza, otras porque han preferido pasarse noches enteras fuera de sus residencias ordinarias, entregados a los vicios, los párrocos, y a ocupaciones enteramente ajenas a su ministerio. ¿Cuántas veces habremos oído párrocos llenar de improperios y aún dar de mojicones a los infelices indios que han venido a llamarles para la administración de un sacramento? ¿Cuántas veces habremos visto a un sacerdote en los momentos mismos
de conferir un sacramento, ejercer actos de ira y dar de golpes con el mismo libro al infeliz sacristán que le acolita por cualquier leve falta o torpeza en accionar. ¿Qué de ocasiones no nos habremos encontrado en los caminos con algún párroco o ministro que se dirige a conferir los sacramentos en un estado tristísimo de alcoholización, mugriento y ridículamente vestido, llevando un traje que más parece un vaquero que visita sus reses que un ministro de Jesucristo, un verdadero pastor que va en busca de alguna oveja que necesita hablarle en penitencia? Los indios que le miran en este estado y traje podrán respetarle como debieran, tendrán fe en la sublimidad del sacramento que le va a conferir, darán oído a las doctrinas que le enseñan, llegarán a tener una idea perfecta de la divinidad de la religión cristiana cuando el que se ostenta su ministro obra en sentido contrario de sus santos dogmas. ¿Podrá ser humilde y comunicable? Oh, mil veces no. El indio situado en el terreno de la duda, solo comunicable con los de su raza, porque ignora la lengua española. Sin el recurso de la lectura de buenos libros y siendo como es naturalmente receloso y desconfiado, incrédulo de las promesas de los otros, porque ha sido víctima por años, por siglos. ¿Qué partido le es más fácil adoptar? ¿Qué idea le sugiere su ignorancia? ¿Qué rito se encuentra más como, claro, hay retórica ahí cuando dice ignorancia, porque antes ya escuchamos cómo dice que son grandes conocedores de la naturaleza? ¿Qué ritos se encuentran más conformes con esta idea innata de la divinidad que bulle en su alma? La divinidad que bulle en su alma. Retrocede necesariamente a la época de su gentilidad. Recuerda con cariño las tradiciones de sus mayores. Al ver a un párroco que no está dando testimonio del Cristo que predica, pues el indígena retrocede, se recoge en su corazón y clama por la divinidad que bulle en su alma. Recuerda con cariño las tradiciones de sus mayores. Por ellas sabe que estos guardaban ante sus ídolos un santo recogimiento, que cuando el sol salía se arrodillaban para adorarle, que sus sacerdotes no ejercían su ministerio sino con sus túnicas blancas, llenos de humildad y de un temor santo. Compara esta conducta de sus sacerdotes con la que observa con los que se dicen ministros del crucificado y no puede menos que negar la entrada en el fondo de su corazón al dogma católico. Si se aparenta creyente en Jesucristo, si hace por aprender el Padre Nuestro, es porque teme que al obrar de otra manera el látigo de ese mismo párroco cruja sobre sus espaldas. Ya sustraído el indio de este dominio, entonces le miramos que asesina en los templos, que está refiriéndose a la guerra de castas, que estupra sobre ara misma de los altares, sobre el ara misma de los altares, que profana cuando hay de más santo, en fin, que comete crímenes y depredaciones que al corazón más neroniano le harían estremecerse de pavor. Entonces le miramos evocar sus creencias y descubrimos que la ilustración no ha producido en él la menor influencia. Y esto está hablando del año 1865, cuando está escribiendo esto. Luego, al hablar de la relajación de las costumbres del clero en Yucatán y aún en México, causa eficiente de la ninguna ilustración de los indígenas en ese tiempo, dice, no hago más que rendir el homenaje debido a la verdad. Ahora la justicia exige advertir que entre ese mismo clero han habido y hay sus excepciones, aunque pocas, pero las hay. El señor canónigo de Gracia, Leandro Rodríguez de la Gala, que gobierna actualmente la diócesis en sede vacante, que es un clérigo virtuoso, sin hipocresía, ilustrado, sin resabios, en fin, lo que puede llamarse un verdadero varón apostólico a quien rinden respeto y amor, es que está miniatura la letrita, ¿eh?
a quien rinden. Permítanme que ya me perdí. Bueno, virtuoso, sin hipocresía, ilustrado, sin resabio, en fin, a que puede llamarse un verdadero varón apostólico, a quien rinden respeto y amor todas las clases de la sociedad. Esta mala conducta del clero y sus abusos con los indios no es exclusiva de nuestro siglo, pues en la noticia biográfica del señor Padilla, que gobernó esta diócesis por los años 1755, se lee lo siguiente. Fue muy amante de los indios, procuró que se les ilustrase y cuidaba mucho de protegerlos contra los excesos de los jueces españoles y de algunos curas no muy caritativos con esta raza. Entonces solo eran algunos curas, pero más adelante, ya en nuestro gobierno, el señor obispo Piña y Mazo, que gobernó por los años 1779, se lee en su biografía lo siguiente: la ignorancia y desmoralización del clero, la escandalosa conducta de los franciscanos, la abyección profunda de los indios y el libertinaje práctico que reinaba en el pueblo fueron circunstancias que no podían menos que herir el ánimo de nuestro obispo y aún engendrar en él fuertes preocupaciones. Bien, es verdad que el señor Piña y Mazo era, pues, el menos a propósito para morigerar al clero, pues después de haber sido escandalosamente avaro y pendenciero con la potestad civil, tenía mucha afición al juego y era gran jugador de malilla y revichino. Y cuando el guardián juega a los naipes, ¿qué harán los frailes? El obispo que deba venir a Yucatán debe ser de aquellos que, si es posible, ignoren aún que exista la abominable invención de la baraja. Bueno, entonces le tira durísimo, es que él era periodista e historiador, le tira durísimo tanto a los jueces como al clero. Y él mismo, tengo dos videos sobre Apolinar García y García, que es un personajazo de la época, hacía un periodismo con mucha sátira, una crítica fuerte y bien fundamentada a todas las clases sociales, y a todos les tocaba el regaño, ¿no? Y ponía en evidencia con datos concretos todas las maldades que se hacían mutuamente. Pero entonces en este libro lo que está haciendo es tratar de informar la realidad del ambiente político, del ambiente social, de las diferencias entre los blancos y los indios, como se llamaban en ese tiempo, ¿no? Y al final vamos comprendiendo en todo el cuerpo de la obra cómo no se logró, no habían logrado entender a los indígenas. A él, los indios, durante la guerra de castas, le mataron a sus papás. Y teniendo él 10 años de edad, que sufre esta situación, se queda huérfano, entonces se mete a vivir con los indígenas para entenderlos. Y se mete hasta todos los rincones, los ritos, las supersticiones, todo. Desde una educación muy fuerte, que sus papás españoles, toda su ascendencia eran españoles provenientes de Burgos, era muy sólida en la religión católica y todo, pero él tenía, pues ya en ese momento se le desata un espíritu crítico, rebelde, que quiere conocer la verdad y la descubre. Tenga cuidado en el asiento de las partidas de bautizo, es una de las instrucciones que da pues aquí las leyes que están asignadas para el trato con los indios, ¿no? Son el Concilio 1 y 2 mexicano, así se llama. Entonces tiene varios artículos y uno de ellos dice: tenga cuidado en el asiento de los partidos de bautismo, casamiento y entierro y libros separados, así era la instrucción. Libros separados, unos para naturales y otros para españoles y otras castas, que es preciso sepa su calidad, pues la de naturales, la de españoles puros, la de mestizos, hijo de español e india, y la de castizos, que son hijos de mestizo e india.
Estas están declaradas por limpias, mas no son así las de los negros, mulatos, coyotes, lobos, moriscos, cuarterones y otras mezclas. Nunca dilate el asentarlas, porque la omisión es irreparable, y con la dilación más difícil de remedio, y últimamente reflexione que si peca gravemente o vive en ocasión de pecar, se precipita en abismos de ofensas a Dios con sacramentos y sacrificios. Bueno, estas eran las instrucciones del Concilio 1 y 2 mexicano, ¿no? Sobre avisos para la acertada conducta de un párroco en América. Entonces, como ven, gracias a diálogos eternos, ¿no? A diálogos profundos y sinceros, a, a la buenísima voluntad de la Iglesia Católica, ahora la esperanza está en África, ¿no? Hay corazones puros en África y, y es muy bonita la manifestación religiosa católica de los africanos. Pero fíjense, en aquellos tiempos de los años 1800 todavía se les consideraba algo muy distinto. Ahora, en otro punto, no he podido encontrar en cuantos escritos he consultado a qué época fija se remonta la institución de los caciques llamados en idioma mayo betaves y qué motivo hayan impulsado, qué motivo haya impulsado a los diversos monarcas indios a la creación de esta jerarquía de dignatarios. Lo único que encontramos en las historias es que estos caciques formaban la nobleza y en consejo con los monarcas, que nada importante hacían estos sin que los caciques se reunieran y diesen su parecer a mayoría de votos, principalmente en los casos de guerra. Entonces había como democracia, ¿eh? Tenían que participar todos los caciques en una discusión y toma de decisiones, y no los monarcas mayas no hacían nada, no tomaban decisión. Esta dignidad de caciques era hereditaria, pasando de padres a hijos, un poco la dinastía. No contraían enlace matrimonial sus hijos, sino con los de otros caciques. Gobernaban con absoluta independencia. En lo económico sus pueblos, y solo pagaban su tributo al monarca del que dependían. Cuando este monarca abusaba de su poder, se rebelaba contra él. Se hacían, miren, cuando el monarca abusaba, se rebelaban contra él y lo hacían bajar del trono y no paraban hasta destruir su ciudad capital, como acaeció en Chichén, Mayapán y otras que tenemos noticia. Cuando los españoles tuvieron por afianzada la conquista de Yucatán, después de la memorable acción que sostuvieron con los indios el 11 de julio de 1841, capitaneados por el régulo de Sotuta el Terrible Nachi Cocón, confederado con los demás caciques del oriente, acababa de caer el trono de los Xius y el último vástago de aquella dinastía real que era Tutulxiu, quien se sometió de grado a los españoles en unión de otros caciques de la sierra con quienes conservaba buena amistad y le tributaban un cierto respeto como a monarca destronado. Si el padre Fray Diego de Landa, quien llegó a ocupar la silla episcopal y fue el segundo obispo que gobernó nuestra iglesia yucateca, hubiera procedido con reposo y cordura en el auto de fe que ejecutó en el pueblo de Maní, quemando y destruyendo unos rollos de manuscritos y jeroglíficos que trazados en pieles de venado conservaban los indios cuidadosamente, tal vez en aquellos escritos hubiéramos podido averiguar los motivos que impulsaron a los monarcas indios a la creación de los nobles caciques, así como muchos hechos importantes de la historia antigua. Pero les quemaron sus rollos y sus escritos. Sin aparecer ingrato a la memoria del señor Landa, que prestó al país tan importantes servicios, nunca dejará de calificar como un acto tortícero aquel, pues para separar de la vista de los indios aquellos objetos que los incitaban a perseguir en la idolatría, no era necesario destruir aquellos objetos, principalmente los escritos,
Bastaba que los hubiese recogido todos y mandarlos a archivar en la oficina del Cabildo o mandarlos a archivar mandar a los archivos de la metrópoli. Nunca le falta al hombre una fragilidad, ya que no podemos averiguar el primitivo origen de la institución de los caciques. Entonces fueron destruidos escritos y demás objetos indígenas por el señor Landa, 27 rollos de jeroglíficos, signos trazados en pieles de venado, 5,000 folios de distintas formas y tamaños, 35 piedras que servían de altares de formas caprichosas y diversas y significativas esculturas, y 197 vasos de diversidad de tamaño y formas. Estos vasos es de presumir que fueron pedernal porque de este material regularmente usaban los indios para esta clase de obras. Confirma esta conjetura un hecho reciente de que me informaron testigos presenciales, y es que habiendo comprendido, alcanzó a leer, el licenciado José Dolores Castro, hombre laborioso en verdad, cuando desempeñó la prefectura de Izamal en los años 53 y 54, o sea, 1853 y 54, la apertura de una carretera de Temash condújose al puerto de, no entiendo qué dice, hubo necesidad de allanarnos un pequeño cerro o un montón artificial de piedras sueltas de los muchos que se ven por toda la península. O sea, piedras que eran muy valiosas, verdes y azules, y que eran objeto de gran estimación para los antiguos indios, que al vez pues eran esmeraldas y jade, ¿no? Que tal vez, y bueno, esto necesitaría una lupa. Es que es pie de nota, y en el pie de nota la letra es más chiquita. Me encantan los pies de nota de este libro porque vienen unos detalles históricos puntualísimos. Bueno, entonces no se sabe de dónde, cómo es que los mayas tuvieron la genial idea de tener caciques. Contentémonos con saber que desde que gobernaron los monarcas indios Sabná, Itzamaltul, Cuculcán, que remonta a 10 u 11 siglos del que vivimos, existían estas dignidades indígenas llamadas caciques, que eran luego muy importantes durante la colonia porque eran los intermediarios entre los colonizadores y los indígenas. Y los caciques normalmente era gente brillante, muy inteligente, que pronto aprendía a hablar castellano. Los alcaldes, el escribano y el chuntán no llevan distintivo alguno. Los caciques, cuando felicitan a algún personaje, lo hacen presentándole un pequeño ramillete formado de flores naturales. Este ramillete tal parece un pequeño cetro. No usan en la actualidad la tilma, se refiere a 1865. En esa actualidad no usaban tilma. Visten de calzón blanco largo bajo una camisa igualmente larga hasta la mitad del muslo, y los del interior hasta la rodilla. En la alpargata usan un cordel largo y grueso que se enreda circularmente desde la mitad inferior de la pierna hasta el tobillo. Los demás indios usan el cordel de la alpargata más pequeño. Las esposas de los caciques en el día no usan distintivo alguno, aunque todos los demás indios las respetan y hacen distinciones siempre que se presentan en sus reuniones. El despojo, que implica necesariamente la vergüenza del despojado, el furor con que descargaban sus funciones contra el ex cacique y las sugestiones, por otra parte, de los enemigos del juez al antiguo cacique, ponían al indio en un estado tan violento que no podían menos que infiltrarse en su corazón un veneno que, germinado en él, llegaba a desarrollar la aversión hacia la raza blanca. Y estos sentimientos ningún trabajo le costaba despertarlos en los demás de su raza, y por su medio reconciliarse aún más con sus mismos acusadores. Ahí se refiere en todo este fragmento que me salté, pues a estos cambios de gobierno civil, de gobierno después de aprobada la ley de la reforma. Entonces
cambian y cambian de gobierno, casi todos ellos son españoles, pero cada uno de estos gobernantes, hijos de españoles, van cambiando a los caciques a su conveniencia y de pronto metían un cacique que no era indio 100%. Entonces esto complicaba y luego con eso cometían abusos y expropiaciones de tierra. Esto envenenaba el corazón de los indígenas y así va explicando, ¿no? Pero los mayas se han sabido defender de tal manera que todavía hay mayas. Ahora lamento que en Chiapas hay una migración tremenda de indígenas, porque hasta hace unos años era 75% población indígena en todo Chiapas, tzotziles, tojolabales, y desde 1985, cuando hubo el levantamiento indígena zapatista, tuvieron que desplazarse, pero ahí seguían en territorio maya y sin embargo ahora han emigrado a las ciudades. Los ves por las calles de la Ciudad de México y es muy triste. Se han quedado sin tierra y eso es una injusticia enorme. Y no hablan español, solo hablan maya. En Chiapas, los indígenas mayas de Chiapas, pocos hablan español. Castellano, es como nosotros decimos. Ahora se hace necesario averiguar de dónde haya tomado su origen esa adopción de la pena de azotes, puesto que en la historia antigua del país no la encontramos adoptada por los señores de Chichen Itzá y Mayapán. A primera vista tuvo su origen de la antigua legislación española en la que encontramos sanciones para ciertos delitos. A los indios les fue establecida en los primeros años de la conquista por el visitador don Tomás López, que vino de Guatemala, a cuya audiencia estuvo sujeto Yucatán por reiteradas peticiones de los franciscanos en las célebres ordenanzas que dejó escritas, bajo la influencia más o menos directa de aquella orden que pretendía a todo trance abarcarse el renombre de pacificadora del país. El inmortal don Justo Sierra, que recogió los más preciosos documentos de los archivos en distintas épocas y que con su muerte se ignora de ellos, pero por haberlos devuelto nunca, como era su deber. Trae insertas en el Fénix. Lo que dice encontró nos quedaba únicamente de dichas ordenanzas esta célebre ley dada a nombre del emperador don Carlos V. Y es como sigue. Entonces es una larga ley, pero ahí está, ahí se habla muchísimo de los azotes, ¿no? De cuántos azotes hay que dar y cosas así cuando, cuando no se hacen las cosas según las leyes. Ahora, del censo del Estado, 1846, importantísimo, hay una población total en esa época de 248,156 habitantes en el estado de Yucatán. 88,020 de la raza blanca y 160,136 de la raza indígena. Entonces dice el 22,63% que tienen el campo sobre 49,83% de la segunda. Se refiere a en la población urbana se hayan unido 77,37 de la raza blanca y 50,17 de la indígena. No obstante, la primera ejerce un gobierno muy directo con el 22,63 que tiene en el campo sobre 49,83 de la segunda. O sea, siendo los menos los españoles o los de raza blanca eran los que gobernaban. Ahora, había un exceso en la raza blanca femenina de mujeres, 9,146 mujeres más que hombres, y entre los indígenas 7,252, o sea que había 16,398 mujeres más que varones. Ahora, sobre el saber leer y escribir. Solo el 9% de los españoles sabía leer y escribir. Contra el... A ver, ¿dónde me quedó?
Acá. Lo que es dice, lo que hay muy notable que llamará la atención del hombre menos previsor y que le exige imperiosamente de toda clase de gobierno es la figura de 8.142 personas que saben leer y escribir únicamente, en una población de 248.156 habitantes. Está hablando del año 1846. Sobre este monto no les corresponde sino 3.28% y aún limitándose a aplicarla a la raza blanca, que es de 88.020. O sea, de 88.020 blancos en Yucatán, solo 3.28 sabían leer y escribir. Debe desconsolarnos ver que marca el 9.25%. O sea, los indios, el 3.28% de los indígenas leían y escribían el castellano, pero de los españoles solo 9.25%. O sea que tampoco eran muy eruditos, tampoco eran muy cultos. El, el, el informe del señor cura de Jacques Cabá, don Bartolomé del Granado Boaesa, es el siguiente. Y bueno, ahí viene todo el informe de este señor, pero aparte aquí un pedacito, que creo que es lo que les quiero leer. Muchos hombres sabios y piadosos que los han gobernado sin acierto, así lo acredita la experiencia de casi 3 siglos y así lo confiesan ellos mismos cuando dicen como por adagio: el indio no oye ni entiende por la oreja, sino por la espalda. Así decían los españoles de los indígenas. En ese tiempo, hoy no. Nada más que quiero para que vayamos mesurando. No hay leyenda rosa ni leyenda negra. Los indios no eran unos santitos, pero tampoco los españoles. Somos humanos finalmente y lo que hay que hacer es reconocer que hemos evolucionado. Todos los seres humanos de este planeta hemos evolucionado y que es ridículo regresar a estas épocas donde había diferencias racistas, de clase, de origen, de religión. Se imponía la religión a latigazos, ¿no? Y pues no, no puede ser. Entonces, lastimosa pensión a la verdad haber de ser necesariamente tratados como párvulos para conservar los cristianos. Lamentable. Si del todo llegan a sacudir el temor de los azotes, que es y ha sido aún entre ellos mismos el castigo más usado y el único freno que los ha contenido, creo que breve se acabará su piedad y religión y su respeto y subordinación a las legítimas autoridades. Algunos principios de desorden hay de poco tiempo a esta parte por la falsa persuasión que algunos malintencionados les han sugerido de que por ningún delito pueden ser ya presos ni castigados. Ya no pueden ser presos ni castigados, pero sí azotados, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la constancia de que sí existen los mayas. Pueden ver mis videos en este canal de YouTube que dicen Apolinar García y García. Son 2 videos, 1 y 2. Y hay hay muchos pueblos mayas que solo hablan maya o que son bilingües, pero con mayoría de población al interno de sus pueblos que solo hablan maya. Y siguen teniendo sus costumbres, su gastronomía y todo. Y quieren mucho a la gente yucateca. Tienen buenas relaciones, como que superaron juntos mucho dolor y muchas guerras, muchas pérdidas de ambos grupos y ahora se quieren mucho. Ahora, acá tengo también el testimonio de los indios yaquis. Este es un libro de Raquel Padilla Ramos, que en paz descanse, historiadora mexicana sonorense, y ella nos cuenta cómo llegaron los yaquis a Yucatán como esclavos a las tierras del Enequén, y esto fue entre 1900 y 1908.
y la gran mayoría lo hizo ese último año, 1908, cuando la orden de recoger a todos los indios de Sonora para ser deportados a Yucatán fue emitida y llevada a cabo por las autoridades estatales con respaldo del Ejecutivo Federal. Su presencia en Yucatán, llevando a cabo trabajos forzados en las plantaciones enequeneras, ha sido explicada en el medio académico con diferentes hipótesis interrelacionadas, como el acabar de una vez por todas con la guerra del Yaqui, abastecer de mano de obra a los hacendados yucatecos u ocupar los terrenos aledaños al río Yaqui para su colonización. Tales hipótesis pueden sintetizarse en la resolución de problemas que concernían a la presidencia de la República. Pero especifiquemos más la pregunta enunciada en renglones atrás. ¿Cuáles fueron las condiciones que ocurrieron en 1911 y que produjeron la liberación de los yaquis que trabajaban en el campo yucateco? Los liberaron, los sacaron del trabajo, dijeron que ya eran libres, pero luego estaban por las calles de Yucatán porque no llegó pronto el barco que los iba a llevar de regreso a Sonora. Y fue una historia también, es una historia también difícil. Entonces, hay que recurrir a fuentes directas. Este de Apolinar García y García es mi tatarabuelo, por eso me esmeré en que se hiciera este facsímil en la Universidad Autónoma de Yucatán, porque es un libro que no se ha leído, que no se conoce y que suma a todas esas historias que tenemos que conocer, aunque nos duela y nos avergüence, para evitar por todos los medios y con civilidad, con civismo, con educación, con desarrollo humano, con humanismo, superar esas historias y no permitir que ningún país vuelva a caer en ellas. No puede ser que haya desprecio hacia unos pueblos por su religión, ¿no? O por su preferencia hacia con la nación con la que se identifican. Quieren ser un gobierno autónomo, que lo sean. Quieren pertenecer a otro país, que pertenezcan. O sea, hay que respetar, porque eso está en las fibras más sensibles del ser humano. Y volviendo al tema de la hispanidad, pues es difícil si no se reconocen estas historias y si no damos oportunidad ahora a aprender de la experiencia y a tener mayor escucha hacia los pueblos originarios, que tienen una riqueza enorme. Una audiovisión, no solo cosmovisión, sino audiovisión, audiovisión. Atentísimos. Bueno, pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.